nunca se apartará de mi vida este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces será prosperado mi camino y todo me saldrá bien. Gloria a Dios. Gracias, hermano Iván, gracias, mi hermano Sammy. Qué bendición, estamos ya en el mes de marzo, hemos entrado al tercer mes de este año 2026 y estamos viendo cómo todo va transcurriendo, pero nosotros seguimos adelante, amén. Nada nos detiene. Nosotros seguimos con la mente puesta de que Cristo viene pronto. Y como Él viene pronto, nosotros tenemos que estar preparados para su venida. Que no nos agarre como las vírgenes que no llevaban aceite, sino que nosotros seamos de esa iglesia que tiene la unción a través de la palabra, a través del Espíritu Santo. Hemos estado enseñando nosotros en el trayecto de este tiempo lo que es el poder de la oración. Y nos dimos cuenta que no hay una oración específica que podamos decir nosotros, esta es poderosa. La oración se usa en diferentes maneras, en diferentes formas, para diferentes ocasiones y diferentes circunstancias. En estas semanas hemos estado viendo los diferentes tipos de oración y hoy vamos a ver oración de intercesión. No es que no hayamos hablado acerca de la oración de intercesión en medio de las enseñanzas, pero esta aclara un poco más acerca de la oración de intercesión. En la oración de intercesión tenemos que ver nosotros, tomar atención en este. ¿Qué es la palabra intercesión? Es interceder por otros. En otras palabras, para ir con un español castellano más claro, más fácil, es cuando tú estás orando por otros, cuando tú estás intercediendo por las necesidades de otros. Entonces tú estás orando por alguien más. ¿Y es válido? Claro que es válido. Y nos vamos a ir dando cuenta que verdaderamente los apóstoles, el Señor Jesús mostró esta enseñanza. Pero cuando hablamos nosotros de oración de intercesión, la oración de intercesión se eleva a otro nivel espiritual más alto. Porque orar todo el mundo ora, pedir todo el mundo pide, pero cuando se trata de intercesión, tiene que ver mucho con el aspecto espiritual, ya que en la intercesión tú vas a orar por otra persona, pero para eso nos damos cuenta de que hemos estado viendo, estuvimos hablando en el Padre Nuestro, cómo nosotros en el nivel de espiritualidad vamos dándole la honra al Padre. Si se recuerdan allá en Mateo 6, 9, donde estuvimos hablando, Padre nuestro que estás en los cielos, eso es entrar al trono de Dios, dándole alabanza, dándole honra, dándole gloria, reconociendo que Él es nuestro Padre y sabiendo dónde está su lugar. Y luego continuamos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, no comparamos el nombre de Dios con nadie porque Él es único, Él es el Dios verdadero. Hay muchos dioses, pero nuestro Dios es el único Dios. Venga tu reino es cuando nosotros entendemos de que el reino de Dios existen muchos mandatarios, pero ninguno es justo como nuestro Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Nos damos cuenta entonces que sí hay un lugar en donde verdaderamente se respeta a Dios, en donde verdaderamente se alaba a Dios, se pone en primer lugar a Dios, en donde Él recibe la alabanza y la adoración 24 horas. Entonces nos damos cuenta de que allí se hace la voluntad. Y luego ya dice, es apropiado por nuestros alimentos, por nuestro sustento, por nuestra vida. Nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y también dice allí una parte importantísima que tiene que ver mucho con la oración de intercesión. Y perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y luego continúa, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuyo es la honra y la gloria. Entonces nos damos cuenta que para entrar en la oración de intercesión tenemos que entrar en otro nivel en donde debe de haber humildad. Y debe de haber humildad, ¿por qué razón? Porque si una persona está pasando una situación difícil y tú vas a orar por esa persona, no tienes que llegar con el prejuicio de que ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese problema? Porque si ya vas allí en ese plan, entonces prácticamente no es Dios el que lo va a salvar, ni es Dios el que lo va a ayudar, sino que eres tú.
Pero si tú vas a interceder por él, tú vas a interceder por la situación que tú le pones a pensar, bueno, ¿qué está pasando eso por lo que está pasando? Entonces prácticamente es como que ya no tienes muchas ganas de orar por esa persona, que crees que esa persona está pagando por lo que debe. Entonces no te van a dar ganas de interceder. Ahora, si esa persona recibe sanidad, si esa persona recibe liberación, si esa persona recibe el favor de Dios y tú no eres suficientemente humilde, entonces tú vas a decir, yo oré por él y él fue sanado. O yo oré por él y le dieron el trabajo. Yo oré por él y mira, su matrimonio se restauró. Entonces prácticamente eres tú el que estás sanando. Entonces se requiere humildad. Se requiere también fe. No decir, oh no, voy a orar por él o por ella porque me está pidiendo que ore, pero la verdad yo no tengo ganas de orar y yo creo que no va a recibir porque en la manera que se está portando, ¿te das cuenta el nivel espiritual qué peso tiene para que tú puedas orar una libertad y que tú puedas decir, oh sí, yo voy a orar por esa persona? Yo voy a orar por esa persona y creo que Dios va a hacer. Ninguna mujer ni nadie puede sanar a nadie. Ni los doctores, porque los doctores lo que usan es la medicina para sanarte. Pero desde luego que los doctores son puestos por Dios. Ellos tienen estudios, ellos están preparados. Entonces esa medicina que te van a dar va a hacer un efecto, para bien o para mal, pero va a hacer un efecto. Entonces nos damos cuenta nosotros que en la oración de intercesión tienes que tener mucho amor. Tienes que tener mucho amor. En la oración de intercesión tienes que tener mucha fe. En la oración de intercesión tienes que tener mucha humildad. Amor, porque tú vas a orar por las personas, no importando quiénes son, dónde son, si son buenos, si son malos, tú vas a orar por ellos. Incluso Cristo te dijo que oraras por tus enemigos. Si vas a orar por fe, si vas a orar por alguien, debes de tener fe. ¿Por qué razón? Porque el que busca a Dios y el que ora a Dios, es necesario que crea que Dios existe y que le hay. Entonces te das cuenta de que tienes que tener fe, que tienes que tener humildad, que tienes que reconocer, tú no vas a poder hacer ningún milagro ni ninguna sanidad, sino que quien va a hacer las cosas va a ser el Señor, porque tú le vas a rogar a Él, tú vas a orar. Entonces los intercesores tienen que trabajar grandemente, no mucho con sus emociones, no mucho con su sabiduría, sino que tienen que trabajar mucho con el Espíritu Santo. Entonces es muy importante que si usted es un intercesor, usted tiene que tener contacto con el Espíritu Santo. Si usted no tiene contacto con el Espíritu Santo, usted va a estar perdiendo su tiempo y va a estar engañando a otros. Pero si usted tiene contacto con el Espíritu Santo, usted va a ser más efectivo. Démonos cuenta nosotros de que en nuestra iglesia hemos estado orando, hemos estado hablando a través de la oración y ya el Espíritu de Dios se va a mover y se está moviendo de una manera en la que personas van a pedir que usted ore por ellos. Usted ya sabe las condiciones ahorita. Usted va a pedir a otras personas que oren por usted. Usted va a saber las condiciones que existen para que alguien más ore por usted. Entonces, cuando usted entiende estas cosas, es cuando la oración se hace poderosa. Miren lo que la palabra de Dios dice en Romanos 15:30. Un hombre de Dios, Pablo, hablando a una iglesia que él ya había preparado, una iglesia que él ya les había enseñado. Yo quiero decirles que yo sin temor alguno en esta iglesia, yo puedo agarrar a un hermano y decir, hermano, ven, ora por mí. Porque yo tengo la fe y la seguridad que ese hermano está entronizado con las cosas de Dios y que ese hermana tiene esa fe y yo puedo creer eso. Y Pablo con este mismo peso viene y dice en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo. Note que primeramente Pablo pone al Señor Jesucristo por lo que les he enseñado o por lo que les dije. No, dice por nuestro Señor Jesucristo y por el amor. Mire, aquí está el amor. Aquí está el Señor Jesús y del Espíritu. Aquí está mencionando Pablo acerca de... Pablo les dice, oren con mí, pero también incluyan al Espíritu Santo porque los va a guiar. Y dice aquí, que me ayudéis.
que me ayudéis. ¿Qué ayuda les está pidiendo? No les está pidiendo ayuda económica, no les está pidiendo ayuda de servicio, pero sí les está pidiendo una ayuda en la guerra espiritual que está librando. Él está librando una guerra espiritual, y en esa guerra espiritual él necesita gentes que estén clamando y alabando a Dios, derribando las fuerzas del mal. Que me ayudéis orando por mí a Dios. Dice, por mí a Dios. 31. Para que de los rebeldes que están en Judea. Pablo, en su visión, él puede ver de que hay personas que están en rebeldía porque no quieren reconocer el poder de Dios. Está viendo que hay gentes que no quieren aceptar la voluntad de Dios, que hay gentes que Dios les ha ayudado, pero no son gratos delante de Dios siendo agradecidos, que está en Judea, y que la ofrenda de mi servicio, o sea, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a llevar a Dios, la ofrenda de mi servicio a los santos, o sea, cómo les voy a servir a los santos, cómo les voy a ayudar, cómo les voy a enseñar, esa es la ofrenda que dice Pablo, por la voluntad de Dios, que con gozo llegue a vosotros la voluntad de Dios, y que sea recreado. En otras palabras, cierto, me voy a desgastar, voy a desvelarme, voy a trabajar, voy a estudiar, les voy a enseñar, pero que no me quede con ese cansancio, sino que también sea recreado, que también aprenda con ustedes, que también me goce con ustedes, juntamente con vosotros. Eso es lo que él está diciendo aquí. Porque muchas veces yo he escuchado a personas, no, fulano de tal, no, ese es santo. Ok, ya le quitaste el puesto a Cristo. Ya le quitaste el puesto a Cristo. No, es que entonces, ¿y qué pasó con Cristo? ¿Cuál fue el trabajo? Entonces ya no hay humildad, ya no hay allí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado nosotros cuando se trata de una oración de intercesión. En otras palabras, nadie puede decir, no necesito que oren por mí, porque estamos viendo un gran ejemplo, estamos viendo a Pablo que es un gran ejemplo, pero él está pidiendo a alguien que ya está preparado para saber interceder. Y él les menciona aquí, él dice, mire el verso 30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor, por el Señor Jesucristo, primeramente porque el Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él murió en la cruz del Calvario. Él es el Hijo de Dios. Por eso Él lo pone primero. Y dice, por el amor. Está diciendo, porque Dios tiene amor y Dios quiere que seamos salvos todos. Pero ahora dice, por el amor del Espíritu. Quiere decir entonces que el Espíritu está interesado. El Espíritu quiere que nosotros intercedamos. El Espíritu quiere que nosotros pidamos. Y dice, por eso enseña la palabra de Dios aquí. Primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Acuérdese bien que la oración de intercesión debe de ser bajo Dios. Porque si usted, por sus emociones, entonces usted lo que va a ver va a ser, usted va a ver a la persona, usted va a ver las circunstancias, pero si usted ora conforme el Espíritu, usted no va a hacer como ella. Y nos damos cuenta nosotros que Jesús, antes de empezar su ministerio, él fue lleno del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta que él empezó de una manera, a un diálogo con ella. Pero cuando ella ya difícil, entonces te voy a decir quién eres. Sí, te voy a enseñar quién eres. Y nos damos cuenta nosotros que cuando ponemos el Espíritu Santo, cuando lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, es porque el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros, nos está guiando y nos está diciendo, pide de esta manera porque de esta manera vas a recibir. Pide de esta manera, no pidas conforme lo que tú estás viendo, pide conforme lo que yo te estoy diciendo. Eso es, dice, y esta es la confianza que tenemos. En la oración de intercesión debemos de hacerlo con confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Mi hermano, ¿y cómo voy a saber yo la voluntad de Dios si no leo la Biblia? La voluntad de Dios está en la Biblia.
Si yo no leo la palabra, ¿cómo voy a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? El 101% de las personas tiene teléfono. Dice alguien, ¿el 101%? Doctor, ¿por qué no dice el 100%? Porque es que hay niños chiquitos que todavía no son personas grandes y ya tienen teléfono. Entonces, el 101% de personas tiene teléfonos. Y en los teléfonos, las personas que está en el teléfono, está la Biblia. Y la Biblia está escrita y la Biblia también está hablada. Entonces, si no sabes leer, únicamente pones San Juan capítulo 1 y escuchas todo el capítulo. Si no sabes oír, no tienes buen oído, pero a lo mejor sabes leer. Entonces, ahí también, como te gusta el teléfono, en el teléfono también está la Biblia. Ahí está el capítulo escrito. Entonces, ahora nosotros no tenemos mucha excusa de poder decir, no puedo yo recibir esto aquí. Entonces nos damos cuenta nosotros de que para poder nosotros interceder debemos de estar conectados a través del Espíritu Santo. Y si no leo la Biblia, si no oro, si no esto, ni nada, entonces ¿cómo voy a interceder conociendo la voluntad de Dios? Ya me acordé, tengo la ayuda del poder del Espíritu Santo. Todos nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, en el momento cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si lo confesamos con nuestra boca y creímos en nuestro corazón, el Espíritu Santo inmediatamente entró en ese ser. Pero si lo confesó con su boca y no creyó en su corazón, únicamente creyó, pero no ha sido salvo porque el Espíritu Santo no está en él. Lo que te trae la salvación en sí es cuando el Espíritu Santo entra en ti, porque el Espíritu Santo toca tu espíritu reacciona, y cuando el espíritu tuyo reacciona, ahora tiene la conexión espiritual de tu espíritu con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo con Dios. Entonces aquí está hablando la palabra en el verso 15. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué buena enseñanza en el verso 14 y 15. Qué bien lo que dice, y esta es la confianza que tenemos y que pedimos. Pero ¿cómo sé que Él me oye? ¿Cómo sé que Él me oye? ¿Cómo sé que estoy pidiendo conforme a su voluntad? Bueno, ya dije una clave, la Biblia, ¿no? En la Biblia está escrito, yo creo en esta promesa y yo estoy pidiendo conforme a esta promesa porque el Señor lo escribió y eso está escrito conforme a su voluntad. Pero la manera, hermano, aquí va la manera más sencilla, la manera más práctica es primeramente tener el amor, tener la humildad, tener la fe, y ya con esas cosas, entonces ahora el Espíritu Santo te respalda. Porque aquí estos versículos 14 y 15 están bien escritos, pero si te das cuenta, no te llevan a una conclusión de lo que te lleva a este otro. Por eso la Biblia está entrelazada entre sí. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, verso 26? Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuál es la debilidad que usted tiene? No estoy diciendo debilidades en cuanto a vicios o otras cosas. No, pero ¿cuál es la debilidad que usted tiene cuando se confronta con otra persona para ayudarla o para servirla? Primeramente, usted mira los prejuicios. Primeramente, mira usted cómo está esa persona. Primeramente, mira la actitud. Primeramente, mira todo esto. O dice usted, no, y mira, y limonero y con garrote. Entonces prácticamente ya usted se está poniendo al tú por el tú con ese limonero con garrote, ya quiere pelear. Pero si usted viene y dice, sí, por alguna razón está así, pero yo soy un hijo de Dios y yo no voy a ver por qué es así, porque yo te voy a decir, hay personas que no son agradables pidiendo, hay personas que son groseros, hay personas que no son agradables para pedir favores. Hay personas que le haces favores y no son agradecidos. Nunca te dicen, gracias por lo que usted me ayudó. No, piensan que tú eres el welfare y que el welfare tiene que ayudar
seas bueno o seas malo, pero tú eres mejor que el welfare, porque tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Pero no vas a poderlo hacer sin esta ayuda, porque aquí dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, la debilidad que yo tengo de juzgar a los demás, la debilidad que yo tengo de hablar mal de los demás. Dios no te va a poder poner a interceder si una persona tiene un caso muy feo. Una persona, digamos, está pasando una situación muy difícil, y esa situación tan difícil que es de vida o muerte, de vida o muerte. Pero si esa persona todavía no ha aprendido el amor, y esa persona todavía no ha aprendido a ser discreta y es muy comunicativa, ¿qué va a decir? Acabo de orar ahorita por esta persona porque dicen que mató a fulano y que la policía lo anda buscando, y que estás intercediendo por él, pero lo estás echando a la ley. ¿Te das cuenta? Entonces tienes que ver eso. Pero si tienes el Espíritu trabajando contigo, entonces tú no vas a trabajar conforme tus frutos, vas a trabajar conforme el fruto del Espíritu. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, paz, gozo, templanza, dominio propio, mansedumbre. Entonces vas a orar con amor, vas a orar con fe, y ahí están los frutos del Espíritu, ahí está el fruto del Espíritu. Entonces te das cuenta que si estás con el Espíritu, aunque tú estés muy enojado por alguien, tú vas a pedir con ese alguien, pero primero vas a hacer como el muchacho que dice, a ver, respira. ¿Cómo es? Respira. Relájate. Señor, tú sabes bien que este individuo es malo, pero lo voy a hacer de orar por él, por la obediencia que te tengo a ti. ¿Así lo vas a hacer? Así lo voy a hacer. Pastor, ¿eso es bíblico? 100% es bíblico. ¿Por qué es bíblico? Claro que es bíblico, pero ahí está escrito en la Biblia. Sí, ahí está escrito en la Biblia. Dice que le dijeron a Ananías. ¿Quién ha leído la historia de Ananías alguna vez con Pablo? ¿Qué le dijeron a Ananías? Ananías, allá está un hombre, está ciego, no puede ver y está orando. ¿Y cuál fue la primera reacción de Ananías? Ay, dijo, no, yo no voy, dijo, ese hombre dicen que es malo. Escuchó, ahorita estamos viendo, y le dice, no, ese hombre es malo, dicen que ese hombre persigue la iglesia, que ese hombre anda matando a unos, que anda encarcelando a otros. ¿Dónde estaba el amor de Ananías? ¿Dónde estaba el prejuicio de Ananías? Pero Ananías tenía algo, que era humilde, dependía de Dios, había entendido de Dios. Entonces le dice a Ananías, Señor, pero tú has oído de ese hombre que aún aquí, le dice. Para empezar, Ananías se mira como que era un poquito medio cobardón, ¿no? Tenía miedo de que Pablo viniera y aunque estuviera ciego lo agarrara, lo restregara. Y dice, no, Señor. Y le dice al Señor, Ananías, ve a orar por él, porque instrumento útil me es este. Entonces, cuando tú vas a interceder, no se trata de tus sentimientos, no se trata de lo que tú quieres, no se trata de lo que tú buscas, se trata de lo que Dios quiere hacer. De lo que Dios quiere hacer. Y por eso dice aquí, Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué? ¿Hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Humanamente no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos sin. El Espíritu no está diciendo nada, pero el Espíritu está gimiendo dentro de nosotros al Espíritu Santo y le dice, dile a este cabezón que por favor deje de estar enojado con esta persona, que yo lo necesito para algo, yo lo necesito para esto, igual que Ananías. Entonces es el Espíritu Santo el que nos ayuda a nosotros. Tienes que estar conectado con el Espíritu Santo. Y para que estés conectado con el Espíritu Santo, entonces tienes que entrar en el amor, tienes que entrar en la fe, tienes que entrar en la humildad. Nos damos cuenta de que había un hombre que cómo le dieron carrilla. Este hombre se llamaba Job.
Y Job supuestamente tenía un amigo, de esos amigos que tú tienes a veces, que tú dices que te van a ayudar, pero te dan una regañada que hasta dices tú, no, mejor ni le hubiera hablado porque este me puso como camote. Ya no, qué bárbaro, cómo me dejó, ¿no? Porque te regañan, ¿no? Como una mamá. Ay, hijo, yo te dije que no te fueras, pero como tú no eres caso, mira lo que te pasó. Dice la palabra de Dios que llegaron los amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, porque Job había tenido su problema. Entonces ellos llegaron y empezaron a decirle, prácticamente empezaron a hablar y todas estas cosas. En otras palabras, lo que Job mostró allí era la paciencia, porque miramos nosotros 42 capítulos en la Biblia que tiene el libro de Job, y esos 42 fueron hasta el 41 en donde esos hombres estuvieron. Llegó un joven que se representa a Cristo, que no aparece aquí en estos tres, pero como aquel vino y dijo, no, ustedes no son como Job, Job es una persona diferente, miren esto, y les dice, yo pensé que porque como estaban viejos, yo pensé que ustedes tenían, pero veo que yo soy joven, les dice, siento que ustedes, parece que no han aprendido nada, les dice este muchacho, ¿ok? Pero dice que después de que pasó todo eso, en el capítulo 42, verso 7, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita. O sea, cuando, hermano, fíjate bien, cuando tú vas a orar por alguien y no vas en mucho amor, no vas en mucha fe y no vas en mucha humildad, a Dios no le agrada. Escucha bien, a Dios no le agrada. Dice, mi ira se encendió contra ti. Le dice a los tres amigos de Job, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. En otras palabras, ellos estaban hablando sus sentimientos. Ay, Job, tú les dabas mucho, tú eras muy alcahueto, tú les dabas lo que te pedían, tú les dabas todo, Job. Y mira tu familia, mira que tu mujer te dejó porque tú, Job, no, eras muy suave. Y empezaron ellos a decirle otras cosas. Oh, Job, es que tú quieres entregar con Dios y todas esas cosas. Y a Dios no le gustó todas esas cosas. Y ellos pensaban que ellos estaban salvando o defendiendo a Dios. Pero más bien Dios estaba molesto porque ellos no estaban hablando con representación de Dios, sino que estaban hablando con representación de ellos. Y le dice, porque no habéis hablado de mí lo recto, a los tres varones, como mi siervo Job. 8. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Cómo se sentirían estas personas que miran a Job, lo miran en una situación, está pobre, está despreciado, está enfermo, y lo miran en una manera muy mal? Ellos lo han juzgado, ellos lo han criticado, pero ahora, ¿cómo les queda a ellos de que Dios los está mandando a Job a orar por ellos? ¿Qué les estaría enseñando? Diga conmigo, humildad. ¿Qué les estaría enseñando? Diga conmigo, amor. ¿Y qué otra cosa más les estaba enseñando? La otra palabra, fe. Les estaba enseñando fe. Entonces, el Señor le estaba enseñando. ¿Y cómo se las iba a enseñar? Cuando tú le enseñas a alguien, le puedes enseñar teóricamente. ¿Quién le puedes enseñar con la práctica? Y ahora Job les va a enseñar prácticamente. ¿Por qué razón? Porque Job había pasado el proceso del sufrimiento. Había perdido su familia, había perdido su hogar, había perdido todo. Entonces ya Job tenía una humildad más de la que había al inicio. Tenía un amor más grande del que tenía al inicio. Y tenía una fe más grande que al inicio. Y como Job había pasado del proceso, entonces ahora Job por ellos. Esto te da otra enseñanza. ¿Cuál es la otra enseñanza? Te pasa por procesos.
Pero no es que te está pasando por ese proceso porque quiere castigarte, sino que te está pasando por un proceso porque te quiere usar en el futuro, en otra situación. Y cuando tú entiendes esas cosas, entonces ya tú no vas a ir como Ananías, ay Señor, pero es malo. Tú no vas a ir como Job, tú vas a ir como Job, mejor dicho, porque aquí dice la palabra de Dios. Fueron pues, hicieron caso a aquellos muchachos. Dice, fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita. E hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. ¿Por qué Jehová aceptó la oración de Job? Hermano, el libro está abierto. ¿Por qué él aceptó? ¿Por qué aceptó Dios la oración de Job? Está sencillo, está práctico. Y lo acabo de leer ahorita. ¿Qué le dijo? Dice la palabra de Dios. Mira, hermano, se lo voy a leer nuevamente, porque yo sé que está aquí. Pero ahora pues, verso 8, ahora pues tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Por qué fue que Jehová aceptó la oración de Job? Porque Dios lo había mandado a orar. Porque Dios le dijo, ve a orar por él. Dios le está diciendo, ve a orar por él. Y entonces nos damos cuenta de la conexión del Espíritu Santo. Porque si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Porque estoy conectado con el Espíritu Santo. Por eso les dije que la oración de intercesión va a un poquito más a otro nivel. ¿Por qué razón? Porque te está probando en tu madurez. Y ahorita que el Señor está hablando en esto, tú te das cuenta cuántas veces como mexicano se la has regado. Que no has querido orar por otro o has orado pero a tu manera. Reconócelo. Y esto se llama humildad. Entonces ya por lo menos aprendiste humildad ahorita. Y miramos nosotros que Job nos está mostrando la humildad. Y dice la palabra de Dios. Y dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Mira lo que sucede, hermanos, para los intercesores, a los que quieren ser intercesores. Esta iglesia nosotros tenemos un grupo de intercesión, pero queremos que este grupo se haga más grande y que se haga público como conocido. Porque vamos a estar al final de los servicios aquí orando por situaciones. Usted viene a la iglesia y trae situaciones, no se vaya con ellas para allá. Dice el verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Entonces viene Dios y dice, este hombre es humilde porque lo han estado maltratando, pero él está orando por ellos. Este hombre dice, yo tanta cosa, pero él es obediente y él tiene fe, él cree. Pero ¿sabes una cosa? Lo bonito no solamente, lo bonito no solamente es que tú haces la voluntad de Dios, sino que también lo bonito es que Dios tiene unas promesas para los que le obedecen. Y esa promesa automáticamente llega a tu vida. Mira aquel hombre que estaba pobre, aquel hombre que no tenía nada, pero en vez de buscar en otro lado, buscó de Dios. Él se refugió en Dios. Cuando tenía los problemas grandes, cuando tenía las situaciones difíciles, él se refugió en Dios y él buscaba de Dios. Y mira al final del día lo que pasó después de que había perdido mujer, casa, negocios, haciendas, camellos, bueyes, todo había perdido. Dice, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. No solamente vas a hacer la voluntad de Dios liberando a aquella persona, sino que en tu vida también va a haber bendición grande. Para que miremos nosotros que la oración de intercesión es poderosa, démonos cuenta cómo el Señor Jesús intercede por sus discípulos. Juan capítulo 17, verso 9.
Yo ruego por ellos, hablando del Señor Jesús a nuestro Padre Celestial, hablándole acerca de sus discípulos. No ruego por el mundo, ahí está el Señor Jesús, porque por el mundo murió, pero el mundo no le hizo caso. Dice, yo no estoy rogando por ellos, dice, sino por los que me diste, porque son tuyos, porque tuyos son. Inmediatamente cuando aceptas a Cristo como tu Salvador y crees en tu corazón, el Espíritu Santo llega, tú eres propiedad de Dios, tú eres propiedad divina de Dios. Amén. Porque tuyos son, 11, y ya no estoy en el mundo. Prácticamente el Señor Jesús ya está viendo que Él está de salida, mas estos están en el mundo. Está hablando de sus discípulos. Esta es una oración de intercesión. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Qué intercesión tan poderosa, qué intercesión tan grande por los discípulos, por los apóstoles. Guardaos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. En otras palabras, que estén en unidad. Y luego dice el verso 15, porque mucha gente a veces tienen problema y se van de un país para otro país porque pues quieren dejar el problema ahí. Pero el problema no era el país, el problema no era el lugar, el problema no era la gente que tenían alrededor, el problema eran ellos. Y cuando ellos se van para otro país, el problema se lo llevan. El problema se lo llevan. Y eso es algo en el que cuando somos cristianos debemos de tener un cambio en nuestra vida espiritual, porque no vamos a poder seguir igual. Dice la palabra de Dios, 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 17, santifícalos en tu verdad. En otras palabras, ábreles el entendimiento para que la palabra la conozcan, para que la palabra la entiendan, para que la palabra la mediten, para que la palabra la escudriñen y que la palabra la pongan por obra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero la noticia que viene aquí es una noticia que desde la primera vez, hace años que la leí, esa noticia para mí fue una noticia agradable, fue una noticia buena. ¿Sabes por qué fue una noticia agradable? ¿Por qué fue una noticia buena? Porque el Señor Jesús estaba orando en ese momento por sus discípulos, por sus apóstoles que Él traía ahí con Él. Pero la oración maravillosa que dije yo, oh sí Señor, porque yo me puse a pensar, yo me analicé, no en el espíritu sino en mi mente, pero yo me analicé tantas cosas malas que había hecho, tantas cosas por las que había pasado y cómo Dios me había guardado de muerte física y de muerte espiritual hasta cierta parte, o vida nuevamente. Pero dije yo, ¿pero cómo fue eso? Y en una de esas veces hasta ya estaba queriéndome salir el orgullo. No, es porque yo sí puedo evadir la ley. O yo sí, porque sí, yo puedo acá, yo puedo allá. Pero cuando leí esta parte, me fui bien abajo y la humildad entró a trabajar en mi vida y empecé a amar más al Señor de esta parte. Y ya era creyente. Dice la palabra de Dios en San Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y sabes quiénes entran en ese grupo? ¿Quiénes? Nosotros. Todos nosotros entramos en ese grupo. Y ahora que nosotros hemos entrado en ese grupo, ¿cómo es la manera que vamos nosotros a podernos multiplicar en el amor, en la fe, en la humildad? ¿Cómo lo vamos a poder hacer nosotros? Aquí está la clave. ¿La clave cuál es? La palabra. Ahí dice, que han de creer en mí por la palabra de ellos, no por la palabra de ellos personalmente de ellos, sino por la palabra que Dios había puesto en ellos para que ellos declararan la Biblia, para que ellos declararan la palabra. Entonces él dice, la gente van a creer cuando ellos prediquen la palabra,
Cuando ellos hablen de la palabra, cuando ellos enseñen la palabra, la gente van a creer. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Hermano, el Señor recibió el Espíritu Santo. Usted también recibió el Espíritu Santo. Amén. El Señor fue bautizado. Usted también, si no se ha bautizado, debe de ser bautizado. Porque esa es la gloria del Señor. La obediencia y todo eso, Él les dio a ellos la fe. La gloria que me diste yo les he dado a ellos. La salvación y todo eso, el perdón de los pecados, todo se los di a ellos. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y ahora viene en general 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén. Hermano, esta es una gran promesa. ¿Hacia dónde los está llevando? Hacia el trono de Dios, a la diestra del Padre, a estar con el Padre, porque allí dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. La promesa ya está. ¿Usted la cree? Va con Dios. Para que vean mi gloria que me has dado. Entonces sus ojos lo verán, lo que el Señor hizo aquí en la tierra, lo que Él ha hecho en todo el universo y lo que Él sigue haciendo. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El amor de Dios es eterno. Mis hermanos, este día de hoy, Fran va a estar orando acá para que ahí donde usted esté, como iglesia vamos a interceder los unos por los otros, vamos a estar orando y le vamos a estar pidiendo al Señor. Pero para que seamos verdaderos intercesores, son 3 pasos sencillos y fáciles. 1, amor. 2, fe. Y 3, humildad. Que el Señor les bendiga.